Listo, gracias. Entonces vamos a explicar acá este. Sí, creo que me quedó mal. Bueno, eh, lo que queremos hacer acá es lo siguiente. Vemos que, bueno, espere para no confundirnos acá, voy a poner este de negro mejor. Sí, vamos a poner este de negro un segundo. Y vamos a conectar el rojo arriba. Listo, entonces ahí tenemos un circuito, obviamente. ¿Qué va a suceder ahí? Prendemos y apagamos. Entonces ahí tenemos solamente una opción. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a conectarlo de tal forma que él tenga doble posibilidad. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces con el rojo conectamos acá. Listo, ahí creo que ya sí se está viendo un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo. Y con el negro lo conectamos a esta parte. Quiero sacar acá otro cable, pero no me deja. Listo. Voy a mandar acá por debajo para que lo diferenciemos. Listo, ahí quedó la compuerta OR. ¿Qué es la compuerta OR? Simplemente que va a tener dos posibilidades. Listo. Entonces volvemos acá a la tabla de verdad. Entonces, 0 y 0. Cuando los dos están apagados, ¿cuál va a ser el resultado? Acá los dos están apagados, ¿sí? 0 y 0. ¿Sí? O sea, la salida es ¿cuánto? 0. 0. 0 está apagado. ¿Listo? Acá estamos en 5 voltios. Segunda posibilidad. Vamos a suponer que el de arriba es A y el de abajo es B. Esto es A y esto es B. Segunda posibilidad. A apagado y 1 prendido. O sea, 0 y 1. ¿Cuál va a ser la salida? 1. Entonces, este apagado, este prendido, perdón, y el de abajo apagado. Entonces, 1 y 0. Nos da como resultado 1, es decir, encendido. Siguiente posibilidad es simplemente cambiar el orden de encendido. Entonces acá apagamos este y encendemos el de abajo. Entonces es 0 y 1, lo que estamos viendo acá en la tabla de verdad. Eso se llama tabla de verdad. 0, 1 y 0. Salida 1. Y la última posibilidad es 1, 1. ¿Sí? O sea, ambos conectados. ¿Cuál es el resultado? 1. Entonces encendemos este y encendemos este. Y nos da que la salida es positiva o la salida es 1. Así de sencillo es. Fácil, ¿cierto? ¿Sí? ¿O quedamos ahí con alguna duda? No, sí, señor, sí. Pasa. Sí, está bastante sencillo. ¿Alguien tiene alguna inquietud ahí? Si hay dudas, lo volvemos a hacer, lo volvemos a explicar. ¿Cómo conecté esto acá? ¿Cómo está esta conexión? ¿Es un circuito qué? Un circuito en paralelo. Exactamente, es un circuito en paralelo. Es exactamente lo que estamos viendo acá en la diapositiva, vean. Tiene dos posibilidades. Está conectado en paralelo. Creo que es bastante evidente. Esa es la compuerta OR. Ahora vamos a mirar la compuerta, ahorita la hacemos con los diodos. Vamos a mirar la compuerta AND. La AND es más intuitiva, más fácil. Entonces vamos a hacer acá
un nuevo, para no borrar ese. Entonces la AND, ¿qué quiere decir AND en inglés? I, Y ¿cierto? I. AND en inglés es I. Listo, entonces vamos a poner lo mismo, vamos a poner un circuito, perdón, una fuente de alimentación. Tenemos acá la fuente de alimentación, vamos a poner otra vez el bombillo, que es la salida. ¿Qué se hizo ahora? Acá está, no estaba bien. Listo. Y vamos a poner otra vez A y B. Lo estamos utilizando como listo. Ponemos acá el rojo y lo conectamos. Esto es más sencillo. Listo, entonces vamos a mirar la tabla de verdad primero. Entonces, con puerta AND, símbolo en la electrónica, véanlo. ¿Qué quiere decir? Cuando los dos están apagados, 0 y 0, ¿cuál va a ser la salida? 0. Cuando está el apagado y el B prendido, la salida va a ser 0. Cuando está viceversa, el A prendido y el B apagado, va a ser 0. ¿Cuál es la única posibilidad para que el bombillo esté prendido? Que ambos estén cerrados, que ambos estén encendidos. Vean. Entonces acá tenemos el símbolo. Más adelante vamos a mirar estos de acá. Listo, volvemos acá a la presentación, al montaje. Le damos iniciar simulación, tenemos 5 voltios. Entonces, primera posibilidad, 0, 0. Ahí la tenemos. 0, 0. ¿Cuál es la salida? 0. 0. O sea, apagado. 0. Siguiente posibilidad, 0, 1. Entonces, A, apagado, B, encendido. Salida, 0. nuevamente 0. Siguiente posibilidad, 1 apagado, perdón, 1 prendido, A prendido, B apagado. Entonces, B apagado, A prendido. Salida, 0. 0. Siguiente posibilidad, 1, 1. Es decir, los dos encendidos. Entonces, este encendido y este encendido. ¿Cuál es la salida? 1. 1. Sí. ¿Cuál es la configuración de este circuito? En serie, profesor. Está en serie. Serie. Entonces allá tenemos las dos compuertas básicas, la compuerta AND y la compuerta OR. Entonces volviendo. Entonces, para que funcione, hablándolo en palabras castizas, palabras sencillas. A y B tienen que estar prendidas, por eso se llama compuerta AND. A, AND, B. Y la anterior era O. Era A, O, B. Con ambos funcionaban. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, señor. ¿Cómo la vieron? Sencillo, ¿no? Muy interesante, profe, sencillo y muy interesante. Exactamente, porque es la base de toda la electrónica que nosotros estamos disfrutando hoy en día. Como ustedes vieron ahí en el video, todo eso antes se hacía con bombillos, precisamente, con tubos al vacío, que eran los primeros diodos, que era primero el diodo, el triodo, pero es esta misma lógica. Entonces, toda esa lógica
fue llevada de la lógica matemática a la lógica eléctrica. Entonces todo eso funciona eléctricamente. Toda esta teoría funciona eléctricamente. ¿Qué quiere decir este diagrama de acá? Esto es obviamente para hacer circuitos muchísimo más complejos, circuitos lógicos. ¿Qué particularidad estamos viendo ahí? Tanto en la compuerta OR como en la compuerta AND. Estamos viendo que es un mecanismo manual, o sea, yo tengo que venirlo a hacer esto de una manera mecánica. ¿Cuál es la idea? No hacerlo de forma mecánica, sino de forma eléctrica. Que estos controles yo no tenga que venir a moverlos manualmente, sino se hagan de una manera eléctrica. Es decir, que estos van a ser unas fuentes de tensión. Entonces esa es la idea del curso. La idea del curso es que esto funcione eléctricamente, es decir, automáticamente. Entonces vamos a hacerlo. Sí, Henry. Buenas noches, compañero, profesor. Sí, Buenas ahí noches. sí, alcancé a ver en el video, profe, ahí es donde entran los relays, ¿no? Exactamente, los relay. ¿Qué es un relay? ¿Se acuerda el curso pasado que nosotros hablamos de, Es un interruptor, ¿no? exactamente, que nosotros hablamos de los relés en la parte de las protecciones? Como una corriente y él detecta que esa corriente pues es grande o es pequeña, genera ahí un campo magnético y abre el circuito, pero es automático. Eso es lo que queremos hacer acá. Vamos a mirar este diseño. Entonces, listo. No sé si hay alguna pregunta acerca del montaje que hicimos ahí en Tinkercad. Creo que fue bastante sencillo lo que hicimos. Ahora lo vamos a hacer como nos lo indican ahí en el libro. Entonces tratemos de entender este diagrama. ¿Qué me está diciendo acá? Lo mismo. Tenemos a la salida, acá nos dice tensión de salida. Y tenemos dos entradas. Cuando están 10 voltios, va a significar un 1. Cuando están 0 voltios, va a significar un 0. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Y vamos a utilizar dos diodos. ¿Listo? Entonces hagamos ese montaje acá rápido bueno, hagámoslo en el multicine y ahorita lo hacemos en el Tinkercad. ¿Me confirmo? Sí, señor. Entonces vamos a Sí, introducir señor. los dos diodos porque acá se ve más clarito. En el Tinkercad se ve un poco más confuso. Listo, entonces vamos a introducir los dos diodos. Vamos a introducir una resistencia. ¿Alguien ha podido descargar este programa? Vamos a introducir dos fuentes. ¿Esa fuente es de corriente qué? ¿Alterna o directa? Directa. Directa. Y vamos a introducir la tierra. Vamos a poner acá así tal cual como está ahí en el libro. Estos circuitos electrónicos se escriben mejor de esta manera. Vamos a mover esto un poquito hacia arriba. Y vamos a conectar esto acá.
Ahí está tal cual como nos lo dice en el libro. Ahí los dos diodos, diodo 1, diodo 2, una resistencia y la tierra. Y las dos fuentes de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a mirar la salida. ¿Dónde me dice que es la salida? La salida me dice que es acá en este punto, vean, tensión de salida. Ahí es donde vamos a medir la tensión. Entonces vamos a introducir acá un voltímetro y vamos a medir la tensión precisamente ahí donde me está diciendo. Listo. Entonces me dice, ya no lo voy a hacer mecánicamente, ¿sí ven? Porque ahí ya no tengo interruptores, sino lo voy a hacer eléctricamente. Y vamos a tratar de descifrar qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces acá vamos a poner la primera posibilidad, ambas en cero. Listo, ambas en cero. Iniciamos acá la simulación. Entonces ahí está, 0 voltios. 0 y 0, 0 voltios. Alguien creo que tiene por ahí el micrófono abierto, por favor nos colabore para que no hagamos, no molestemos ahí a los compañeros, que es molesto estar escuchando ese ruido. Listo, entonces tenemos ahí 0 voltios. Pero ya no tengo interruptor, sino lo estoy haciendo, vea, eléctricamente. ¿Sí ve la diferencia? Ahora, cambio las condiciones. Voy a poner acá 10 voltios. Es decir, si volvemos a la tabla de verdad, estamos acá, vea. Uno prendido y el otro apagado. Entonces, uno prendido y el otro apagado. Hacemos la simulación. Ahí tenemos, vea, 9.23 voltios. ¿Por qué no tenemos los 10 voltios completos? Eso sería una pregunta ahí conceptual. Por los diodos. Por los diodos, ¿cierto? ¿Cuánto es la caída de tensión entonces acá en el diodo? De voltios. Es precisamente lo que nos están explicando acá. Vea. Analicemos un momento este diagrama. Tenemos este montaje, ya lo hicimos, y me dice acá, vea, estados supuestos para los diodos. Entonces, si tengo en la entrada 1 10 voltios, llego acá y en el diodo va a haber una caída de tensión de 0.7 voltios. ¿Por qué de 0.7 voltios? Porque la mayoría de los diodos son de silicio. Si fuera de germanio sería de 0.5 voltios. Si fuera de arseniuro de galio sería de 1.2 voltios. Entonces acá restamos de los 10 voltios los 0.7 voltios, medimos la tensión y nos va a dar una tensión como la que estamos viendo ahí en el simulador. Listo, eso era pues ahí un pequeño paréntesis. Segunda posibilidad, este apagado y este encendido. Entonces detenemos acá la simulación, ponemos acá en 0 y ponemos este en 10. Ok, damos a simular y tenemos nuevamente 9.23 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Seguimos. La última posibilidad, los dos encendidos. Detenemos acá, vamos acá y tenemos 10 y 10. Damos a simular y tenemos 9.3 voltios en la salida. Listo. Si ven que ahí ya no hay cosas mecánicas, sino ya es totalmente eléctrico. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esa es la facilidad que nos da los diodos. ¿Tenemos ahí alguna duda?
¿Alguna aclaración? Sí, Raúl. Profe, entonces es a una compuerta OR. Esa es la compuerta OR. Sí, señor. Esa es la que estamos analizando. Acá nos dice, vea. Tenemos acá la compuerta OR. Vea. Compuerta OR lógica positiva. Y este es el montaje. Y acá es la explicación de uno de los estados. Ajá. En el estado donde una está prendida y la otra está apagada. ¿Cómo está funcionando? Cuando está prendida, viene la corriente en este sentido, hay una caída de tensión acá por el diodo y sigue hacia la resistencia, cerrando el circuito acá en tierra. Y la otra está abierta, ¿ve? Entonces el diodo no existe. Ajá. ¿Cómo es la configuración de este circuito? ¿Cómo está ese circuito? En paralelo. Está ese circuito en paralelo. De pronto esta conexión electrónica es un poco diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a trabajar en los circuitos eléctricos. ¿Cómo yo redibujaría este circuito para que quede exactamente igual? Cuando nosotros lo dibujamos eléctricamente, lo dibujamos de la siguiente manera. Lo conectamos, eh, lo conectamos así, ¿cierto? Esa sería una conexión en paralelo. ¿Sí? Y obviamente este de acá lo conectamos acá. Ahí creo que se ve más claro el paralelismo. O moviéndolo hacia acá. Esta es una forma de verlo diferente. Es un circuito que está en paralelo. O de una manera un poquito más clara. También sería así. Sí, creo que así se ve más claro. De esta manera creo que es más evidente. Entonces hay que jugar con eso. Creo que ahí se ve más claro, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, profe, mucho más claro. Ahí ya vemos más claro que esto es un circuito en paralelo, vean. Y funciona igual. Tiene que funcionar igual. Y la salida la medimos acá en la resistencia. Bueno, podríamos poner este mejor ahí. Sí, cierto, ahí como que está más evidente. Tiene dos caminos, vea. Uno por acá y el otro uno por la derecha y el otro por la izquierda. Acá la carga. Funciona. O cuando esta esté encendido o cuando este esté encendido o cuando las dos estén encendidos. Por eso se llama compuerta o compuerta OR. ¿Por qué el diodo? Esa es una pregunta, ¿no? Si yo quito el diodo, ¿eso funcionaría? Sí, Raúl. Profe, o sea que cuando está encendido en los dos interruptores, la corriente sería el doble o no. Lo que sí se mantiene es el voltaje porque está en paralelo, ¿cierto? Exactamente, pero la corriente cambiaría. ¿Qué diría su merced? Pues yo pienso que cuando están los dos encendidos, sí debería cambiar la corriente. Pues,
Esa pregunta usted la puede responder eh, imaginando, haciendo un análisis físico y haciendo un análisis matemático, o haciendo un análisis desde el punto de vista de los circuitos. ¿Cómo es la ley de Ohm? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm no falla. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Acá tenemos tanto tensión como resistencia, ¿cierto? Entonces miremos una cosa. Tenemos 9.3 voltios, ¿cierto? Cuando los dos están encendidos. Apago acá. Pongo 0 voltios ahí. 0 voltios. Inicio la simulación. Es lo mismo. No vamos a pelear ahí por 0.1 voltios. 9.23 voltios. En la misma salida. ¿La resistencia ha cambiado? No. Sigue siendo un kilo ohm. ¿La tensión cambió? Tampoco. ¿Podría cambiar la corriente? Imposible, ¿no? No, no cambiaría, claro que no. Porque I es igual a B sobre R. Si yo no cambio B y no cambio R, I no tiene por qué cambiar. Esa es una respuesta desde el punto de vista de la ley de Ohm, o sea, una respuesta matemática. Ahora usted podría hacer una respuesta empírica. Entonces usted llega y abre circuito. Vamos a quitar acá. Y lo vamos a poner en función de corriente ahora. Esto está ahora midiendo ya no tensión, sino corriente. Entonces, tenemos 10 y 0. Listo. Hacemos la primera medición. 9.23 miliamperios. Apagamos acá. Y ponemos 10 voltios. O sea, con los dos encendidos. ¿Tendría que cambiar la corriente al doble? Efectivamente no. Sigue siendo la misma corriente. Aún cuando los dos están encendidos. 9.3 miliamperios. ¿Por qué? Porque la carga nunca cambia. La tensión tampoco está cambiando porque es una tensión que está en paralelo. Si estuviera en serie sí sería otra cosa. Sí, Raúl. Sí, claro, por supuesto. La ley de la conservación de la energía. Exactamente, todo eso que hemos hablado acá no falla, sigue siendo lo mismo, vea. Si usted va y mira todos estos diagramas, ponen acá la Tierra, vea, ¿sí? Dejan acá suelto, acá nosotros lo redibujamos para entenderlo de una manera pues más práctica. A mí se me hace, por lo que uno está más acostumbrado a la parte eléctrica, analizarlo así, pero igual tiene que uno desbararse y analizarlo por donde usted lo entienda. Entonces, volviendo acá, dejando el circuito, como está cerrado, analicemos entonces cómo es el camino de la corriente. Entonces, en esta posibilidad, ¿qué es lo que está sucediendo? La corriente viene por acá, ¿cierto? De esta fuente viene en ese sentido, el está conectado de forma correcta que deja pasar corriente, pasa por acá, llega a este punto. Acá debería haber un divisor de tensión, ¿cierto? De corriente, perdón. O sea, coger hacia acá y coger hacia acá. ¿Es posible que la corriente pase por acá, viniendo de la fuente de 10 voltios de la izquierda? No, señor, por el diodo. Exactamente, porque el diodo está conectado en inversa. Entonces no deja pasar la corriente, sino que baja por la resistencia. Lo mismo con la fuente de la mano derecha. Viene por acá, pasa por acá y llega otra vez hace el circuito. Entonces esa es la función del diodo. Entonces acá, el gran invento, la gran revolución de toda esta parte electrónica de la tecnología fue precisamente eso. Eliminar la parte mecánica y que todo sea controlado eléctricamente. Listo, entonces analicen el circuito, mírenlo por un lado, mírenlo por el otro y concluyamos cómo es que está funcionando el circuito, ¿listo? Hay que pues igualmente esto grabado para que lo revisen posteriormente. Faltan 5 para las 9. Veámonos, tomémonos 10 minutos de descanso y nos vemos a las 9:05. ¿Listo? Gracias. Sí, profesor. Listo, Edgar, gracias.
Listo. Estábamos mirando la compuerta OR. Entonces acá ya eléctricamente vimos que funciona. Acá está la explicación. Entonces todos estos ejemplos yo los estoy sacando hoy del libro, entonces para que ustedes complementen. Listo, ahora miremos la AND, cómo es que funciona. Entonces ustedes ven que es un diagrama bastante similar, pero ahora tiene una fuente. Esta fuente no va a variar. Esta fuente siempre va a tener 10 voltios. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces hagamos ese montaje acá rápidamente y miremos cómo es que está funcionando. Entonces vamos a utilizar esto mismo. Vamos a quitar acá las... Ay, Dios mío. Vamos a quitar acá todo esto. Y vamos a hacer el análisis. Vamos a conectarlo primero ahí tal cual como está. Y después miramos la otra configuración como es. Me refiero a así tal cual como está en el diagrama. Entonces ahora vemos que los diodos están conectados de forma diferente. Es decir, están conectados como en inversa. Tenemos acá una fuente. Perdón, estoy conectando estos redes. Estaba acá. Este acá. Conectamos la resistencia. Esto y conectamos acá. Introducimos la tierra. Y listo, conectamos acá. Listo, entonces ahí quedó tal cual como nos lo muestra la imagen. Tenemos la resistencia, tenemos la fuente fija acá de 10 voltios, tenemos las tierras y vamos a tener pues las fuentes que son variables, que van a cambiar de estado, perdón, entre 0 y 10 voltios. Entonces, ¿dónde va a ser la salida? Ahí el diagrama nos dice que la salida es acá, en este punto. ¿Listo? Entonces, bueno, hay una pregunta. ¿Dónde conecto yo el multímetro? El voltímetro. ¿Cómo lo conecto ahí? Lo conecto de esta forma, obviamente porque acá me dice que en este punto lo conecto ahí, listo. Porque es la salida. La pregunta es, ¿este negativo dónde va? ¿Acá en el final de la resistencia o acá al final de la fuente? A tierra, profe. A tierra, sí. A tierra, ¿cierto? ¿Por qué a tierra? Para cerrar el circuito. Porque, exacto, porque cuando me dicen tensión de salida siempre va a ser la referencia a tierra. Acá vean. Este B sub 0 quiere decir out, o sea, salida. Siempre tiene que ser medida acá a la tierra. Entonces vamos a medirla acá a tierra. Pongámosla acá.
Listo, ahí está el circuito. ¿Qué nos falta? Pues comprobar que funciona. Entonces, cuando ambas están en cero, ¿qué me dice la compuerta AND? Cuando ambas están en cero, ¿qué me dice la AND? Pero, Si ambas están en cero, la salida es cero. Ahora vamos a encender una y a dejar apagada la otra, para darnos cuenta también de que la salida igualmente tiene que ser cero. Acá comprobamos que es cero, sí. 10.000 perdón, que estamos midiendo es ahí tensión. Listo, entonces esta es una tensión pues despreciable que la podemos considerar como cero. Estamos hablando de 694 milivoltios o 0.7 milivoltios. ¿De dónde sale ese 0.7? Porque hay 0.7 milivoltios ahí. ¿Del multímetro, profe, o qué? Bueno, mire, verifiquemos primero y ya analizamos el circuito. Verifiquemos que cada una de estas condiciones se cumpla. 0, 0, 0, listo. Ahora, 0, 1. Es decir, Daría vamos a cero. poner, ahí también debería dar 0. Entonces vamos a encender solo una de las fuentes. Y vamos a dar simulación. Listo, sigue siendo 0. 0.7 milivoltios. Ahora intercambiemos. Ahora intercambiemos la posición. Entonces ahora dejamos esta en 0. Le damos acá OK. Y encendemos la de abajo. También debe dar cero. Tiene que dar 0 también, vean. 0.7, 0.07, 0.7 voltios o 766 milivoltios. Ahora comprobemos que si enciendo ambos va a funcionar. Ahí está, ahí encendió, 10 voltios. Entonces ya comprobamos que funciona. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es entender cómo es que está funcionando. ¿Cómo describimos? ¿Cómo eléctricamente, cómo explicamos el funcionamiento de ese circuito? Porque una cosa es, bueno, saber conectarlo, decir, listo, ya funcionó, pero expliquémoslo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Alguien que se anime a dar una explicación. Ahí en el estado que ambos están funcionando. ¿Cuál sería el camino de la corriente? Sí, profe, sería por el camino del negativo. ¿desde dónde? ¿Desde acá? Sí, sí. Listo, sale por acá la corriente. Llega acá a este punto. ¿Continúa hacia acá? ¿O qué hace la corriente? Continúa. ¿Hacia dónde? ¿Por acá? ¿Puede pasar por acá? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes, los demás? Tenemos 10 voltios acá. 10 voltios acá y 10 voltios acá. Si este está encendido, va a venir la corriente por acá. ¿Puede pasar la corriente por acá con el diodo en inversa? No. No, señor. Señor. No puede pasar. Por acá puede pasar. Señor.
No, Tampoco. señor. Tampoco. Tampoco. Listo. Entonces ya descartamos que estas dos no están haciendo ahí efecto, porque no pueden pasar. Estos 10 voltios siguen por acá. ¿Puede pasar hacia acá? Es la pregunta. Sí. Sí, señor. Sí, profesor. Listo, ahí la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si tenemos 10 voltios en esta dirección y 10 voltios en esta dirección, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Queda en cero, profe. Exactamente. ¿Por qué? No hay diferencia potencial. Exactamente, no hay diferencia de potencial. ¿Cómo definimos nosotros la tensión? Fuerza por unidad de carga, ¿cierto? Ambas están haciendo fuerza. Si este hace fuerza hacia mano derecha y esta hace fuerza hacia mano izquierda y las dos fuerzas son iguales, ¿qué va a pasar con el electrón? Ni para allá ni para acá, ¿cierto? No hay corriente. Si no hay corriente, volvemos a la ley de Ohm. Si no hay corriente, no hay diferencia potencial. Entonces toda la tensión va a caer ¿dónde? Acá, en este punto. Acá en este punto, con referencia a la Tierra. Van a estar los 10 voltios. ¿Cuáles 10 voltios? Precisamente estos de acá. No son los de la fuente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, listo, ahí quedó más o menos entendido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, ahora vamos a explicar qué pasa cuando yo pongo este en cero. Ustedes me van a ayudar. Asumimos que esto es prácticamente cero. Es decir, en este punto tenemos 0 voltios. ¿Qué sucedió ahí? Ahí sí dejaría conducir. ¿Y por qué no tendría la misma resistencia? Entonces, viene la corriente por acá. ¿Pasa por el de arriba? ¿Puede pasar? No, No, señor. porque acá hay una fuerza igual. Llega a este punto. Viene la corriente por acá. ¿El diodo deja pasar? Sí, señor. Sí, porque no hay oposición ahí de corriente. Exacto, sigue por acá este camino. ¿La fuente deja pasar? Sí, porque está a 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. ¿De cuánto? De 10 voltios. Entonces se viene toda la corriente por acá. Es lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo. Profe, ¿y dónde quedan esos 10 voltios? Exactamente, ¿dónde quedan esos 10 voltios? Excelente pregunta. Ley de la conservación de la energía, no se puede perder. ¿Dónde están esos 10 voltios? Profe, ¿esos quedan en la carga? Acá en la resistencia. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Volvemos a lo mismo entonces. Hacemos una prueba empírica. Medimos acá en la resistencia a ver cuánta es la caída de tensión ahí. Ahí están, ¿cierto? Quedó todo en la resistencia. Antes de la prueba empírica debimos haber hecho ¿qué? Un análisis de malla. Haber visto las leyes de Kirchhoff y decir que en una malla la suma de las tensiones tiene que ser cero.
Efectivamente ahí tenemos 0. Porque tenemos 10 voltios y le restamos la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión ¿en dónde? En el diodo. ¿Cuánto es la caída de tensión en el diodo? 0.7. Entonces venimos acá y miramos. Y precisamente es lo que nos están explicando acá. Tenemos 10 voltios en el evento donde hay una encendida y la otra apagada. Entonces, cuando una está encendida, se va a comportar el circuito como un circuito abierto, porque se suman las dos tensiones, contrarresta. Entonces, no hay una corriente acá. Eso es lo que nos están explicando acá. Y como la otra sí está cerrada, entonces, ¿qué pasa? Hay una caída de tensión de 0.7 voltios, vean. O sea, hay un paso de corriente. Acá hay un paso de corriente. Como hay un paso de corriente, entonces tenemos esa caída de tensión de 0.7 voltios. ¿Dónde quedan los otros 9.3 voltios? En la resistencia. ¿Sí? ¿Estamos satisfechos con esa explicación? ¿O hay alguien que lo piense de otra manera? Listo, entonces miremos la otra posibilidad. Si ese queda en 0, si ambos los pongo en 0, vamos a quitar un momento esta... Vamos a poner este en 0. Porfa, el micrófono. Listo. 0, 0, sabemos que no va, que acá la respuesta es 0. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo explicamos que nos da 0 acá? Sigamos el camino de la corriente. Entonces la corriente viene hacia acá por la batería, que es fija. Esa batería nunca va a cambiar. Llega a este punto, ¿cierto? ¿Puede pasar por acá? Sí, señor. Sí, Sí. pasa por acá, vea. ¿Puede pasar por arriba? También. También. Entonces, ¿dónde queda, nuevamente, dónde queda la tensión? La ¿Dónde resistencia quedan de los diodos. en los dos diodos? Sí, La hay una caída resistencia. de tensión, pero la máxima cantidad de tensión, ¿dónde está? La resistencia. Tensión. Nuevamente la resistencia. Acá lo único que se cambió fue que va a pasar la misma cantidad de corriente por el diodo 1 que por el diodo 2. ¿Por qué? Porque el diodo 1 y el diodo 2 son exactamente iguales, teóricamente hablando. Puede que físicamente no se comporten igual. Que eso también nos lo explican ahí en la hoja de datos. Aún siendo del mismo lote, pueden tener diferencias. Entonces por eso nos dan ahí una tolerancia. Acá teóricamente sí son de la misma composición. ¿Y ahí están en paralelo? ¿Cómo están esos dos diodos? ¿Están conectados como en paralelo? Sí. ¿Cuál es la condición para que cumplamos un paralelo? ¿Están en paralelo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este diodo está en paralelo con este diodo? El compañero ahí dice que sí. ¿Quién dice que no?
¿O quién dice que sí o no? O ni sí ni no. Cada uno está sujeto a una fuente independiente. ¿Está en paralelo? ¿Están en paralelo? De acuerdo con él, que no, porque me interesa una misma fuente. Yo creo que eso es en paralelo, profe. Raúl nos dice que está en paralelo. ¿Más opiniones? Pues, como dice el compañero, hay dos fuentes, es la que me tiene dudoso. Hay dos fuentes, sí, exacto. ¿Quién más Y, está por acá? A ver. Julian, ¿qué dice? ¿Está en paralelo? Pues sí hay dos fuentes, pero por de los diodos no conduce en el mismo sentido. serían independientes ni en serie ni en paralelo. Si son dos mallas, yo digo que van en serie. Julian nos dice que en serie. Carlos, ¿cómo la ve? Pues, profe, lo de las dos fuentes también me tiene como dudoso, aunque sí hay un punto en común, ¿no? Que es ahí como el nodo donde se conectan los dos diodos, ¿no? Ahí por donde está conectada una parte del multímetro. Pero pues, tengo la duda. Listo. Su merced dijo ahí dos palabras claves. Para que dos elementos estén en paralelo, ambos extremos tienen que compartir puntos comunes. Entonces, tienen acá un punto en común, que es la parte positiva, pero la parte negativa, es decir, el cátodo no está en común, vean. Así sea la misma fuente, el mismo valor. Ahí podríamos alguien decir, argumentar que son de la misma tensión, que tienen la misma tensión, pero si yo le cambio acá la tensión, es decir, cuando lo cambio de estado, no puedo decir que están en paralelo. Ahí no están en Serían paralelo, independientes. jamás van a estar en paralelo. Si ya le cambio acá a cero, tampoco puedo decir, no, es que cambió simplemente de estado, cambió de valor la fuente, pero esto no está en paralelo, esto está independiente cada uno. Es decir, eso no está ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo es? Es un circuito mixto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos nosotros redibujar esto de una manera más clara? Podríamos hacer lo siguiente, para que lo entendamos un poco mejor. Vamos a quitar esto un momento acá. Acá, bueno, quitemos este, pongamos este. Ahí creo que se ve más claro. ¿Sí? O quedamos igual. Ahí creo que es más clarito, ¿cierto? Sí, señor. Entonces volvemos a la pregunta anterior. ¿Está en paralelo? Ya sabemos la respuesta que no. Pero acá se ve más claro, vean. Solamente tienen un punto en común acá. El punto del ánodo, del ánodo, perdón, no está en común. Y la salida la estamos midiendo entre este punto y la Tierra. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es hacer este mismo montaje en el Tinkercad. Van a ser ambos, el de la compuerta OR y el de la compuerta AND.
Esto mismo lo hacen allá en el Tinkercad. Utilizan la protoboard y ustedes lo comprueban. Allá pues va a ser un poco más tedioso porque pues estas fuentes ya van a ocupar ahí espacio. Por ejemplo, usted va a hacer esto. Ya le toca meter más fuentes. Ya eliminamos la parte mecánica, ya no va a haber interruptores, sino toda esa conmutación se va a hacer eléctricamente. Entonces usted va a meter, le toca poner 3 fuentes. Entonces esta va a ser la fuente fija y estas van a ser las de entrada, ¿cierto? Usted va a introducir acá su placa de pruebas o protoboard que llaman y va a ser exactamente este circuito que está acá. Si usted lo entiende de esta manera, bien, o si lo entendemos con la que está en el libro, pues también. Cada uno tiene pues su forma de hacer las cosas. A mí se me hace más sencillo esta parte. Algunas personas pensarán que es más sencilla este diagrama. Ahí sí cada quien es objetivo. Listo, entonces no sé si haya alguna pregunta adicional. Algo que haya quedado por ahí pendiente. Más o menos entendió. Fácil, difícil. Listo, entonces yo les voy a compartir pues oficialmente la tarea ahí por el Classroom para que la suban. Y es simplemente subir un pantallazo del montaje. De la compuerta AND y de la compuerta. ¿Listo? Entonces vamos a llamar listas rápidamente, ya para irnos a descansar. Raúl Alzate. Profe, yo quisiera hacerle una preguntita. Sí, Daniel. En Tinkercad se puede hacer con el circuito integrado 555. El 555 lo vamos a trabajar cuando veamos la parte. Pero no, es que tengo un trabajo y no me funciona, entonces quería como mirar si lo puedo realizar virtual para luego hacerlo práctico. El 555 sirve para varias cosas. Pero pues la idea no es todavía trabajar esa parte, nos toca mirar un poquito más a fondo qué son las tablas de verdad, cómo son esos pines. O sea, no nos adelantemos, pero sí se puede. Bueno, gracias. La idea es que lo hagas pues, de la manera más fácil. Ya, listo, profe. Raúl. Presente, profesor. Listo, ¿cómo le fue con esto, Raúl? ¿Cómo la vio? Pues sí, se entiende, hay que echarle más cabeza así, pero está bien, no es complicado tampoco. Sí, lo pone esto a cabecear un poquito uno, ¿cierto? Sí, pero pues eso es bueno. Exactamente, y no falla, la ley de Ohm no falla. Ajá. Ahí podemos aplicar todos esos conceptos que vimos en el curso de electricidad básica. Listo, gracias, Raúl. Krilin Manuel. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto? Profe, la verdad hay que como que darle más práctica a eso. Sí, eso es de ir a revisarlo varias veces. Sí, claro. Alexander Bermúdez. Presente, profe. Hay que hacerle hasta que funcione.
Exactamente. Por eso la tarea va a ser esa, que lo conecten, que lo miren por un lado, que lo miren por el otro. No es solo hacerlo tampoco, sino analizarlo. Esa es la gracia, analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Samir Camargo, Presente, profesor. ¿cómo le fue, Samir? Pues, profesor, para mí todo es novedoso, pero muy interesante. Listo. Entonces, practicar. Sí, señor. Julián Arbey, Presente, profe. ¿cómo le fue, Julián? Interesante, interesante, profe. ¿Fácil o difícil? Pues, sí, diagrama, fácil, pero ponerle la lógica, la de por qué, es el que más complica. Pero pues sí, 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 porque sí el se puede. diagrama ya está ahí en el libro. Sí, El claro, o sea, diagrama ya sí, está. y se Pero entiende, las pero cosas, explicarlo sí genera como la confusión. exactamente, ahí es donde tenemos que ir a revisarlo varias veces, por un lado, por el otro, para entender bien cómo está funcionando ese sistema. Listo, gracias, Yola. Jonathan Charris. Chori Stephanie. Presente, profe. Jonathan ¿Cómo Charri te fue está conmigo. cómo te fue con esto? Circuito pues, que vamos a hacer casi parecido más o menos al que también hicimos en electrónica básica, entonces ahí le voy a dar bastante conmigo con la protobón. Pero más o menos entendiste cómo es el funcionamiento de los Sí, diodos, señor, sí, señor. la parte del Sí, cero logré. uno uno cero 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 la tabla de verdad. No es tan Bueno, en la complicado. parte, exacto, sí, exacto, no es tan complicado como en la primera hora no me pude conectar bien porque estaba mal con el internet, pero ya ahora pues llego bien a mi casa y pues logro ver exactamente toda la grabación. Listo, y Jonathan, ¿cómo le fue con esto? Manuel está aquí conmigo, ya le respondí. ¿Cómo le fue? Bueno, le explicas ahí lo que no entienda. Sí, sí. Listo, gracias. Jonathan David Daza, Presente, profe. ¿cómo le fue, Jonathan? Profe, pues lo poco que alcancé a ver, pues todo entendible. Listo, bien, practicar eso. Edgardo Rafael, Presente, profesor. ¿cómo le fue, Edgar? Bueno, sí, se entiende bastante, pero hay que repasar. Sí, señor. Si dejamos solamente con lo que hablamos acá, es difícil. Carlos Arturo Fino, Presente, profe. ¿cómo le fue, Carlos? Pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, Igual lo pues pones hay a que cabecear, ponerle ¿no? cuidado, hay que repasar ciertas cositas, pero pues ahí vamos. Listo, les recomiendo también las personas que no hayan visto el video que les envié, ahí de pronto con esa explicación también podemos entender, complementar lo que estamos haciendo acá. Manuel Andrés García, Presente, profe. ¿cómo le fue, Manuel? Profe, siempre se aprenden cositas nuevas todos los días. Ahí dándole a eso, pues sí, un poquito como confundido, pero ahí le vamos a hacer a ver hasta dónde le alcanzamos a llegar para aclarar dudas. Juan Pablo Imitola, Jesús Miguel Jiménez, Profe, José González. ¿cómo le fue con Presente, esto, profe. José Jairo? Aló, ¿Cómo le fue? profe, la verdad, un poco confundido. Es otra forma de utilizar la ley de Ohm y de distribuir la electricidad para hacer funcionamiento de nuevos equipos. Pero como es todo hay que hacerlo con la práctica, mirar, observar y analizar nuevamente a través del video. Sí, señor. Listo, ahí queda pues todo ese material para que lo vuelva y lo revise.
Jesús Miguel Jiménez. Excelente, profe. ¿Cómo le fue con eso, Jesús? Bien, bastante bien e interesante, profe. Muy interesante la cuestión. Listo, Jesús. Henry López. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con eso, Henry? Bien, profe, tiene un punto del comportamiento del diodo que no lo tenía presente. No, pero ahí simplemente está trabajando en los dos sentidos, en inversa y en directa. O sea, tampoco está haciendo cosas raras. Lo que nosotros tenemos que ir a analizar es cómo deja pasar y cómo no, cómo obstruye la corriente. Entonces ahí les Sí, queda sí, de tarea para que lo sigan analizando. Keimer Mendoza, Profe, ¿cómo le fue, Keimer? pues profe, pues perdió. Me toca otra vez volver a revisar la clase y a mirar los videos a ver cómo la... Listo, Keimer. Igual, si está muy perdido, ahí en YouTube hay eh, hartos videos que pues explican de diferentes formas. No nos quedemos solamente con la explicación mía porque pues puede que no sea tan efectiva para ciertas personas. Catherine Joana Monca, ¿cómo Presente, le profe. fue, Catherine? Bien, profe, lo mismo que los compañeros, un poquito enredado el tema, porque pues yo había visto las compuertas, pero en un tema como más básico. Ya ahorita sí es como un poquito más complicado, pero entendiendo ahí un poquito. No, lo que te decía, uno puede entender la tabla de verdad, uno puede entender que 0 da 0 1 da tanto, listo. Pero ir a entender cómo está funcionando el diodo, pues es el objetivo del curso. Por eso se llama electrónica básica. No es solamente saber que esas ya son las entradas y las salidas, sino entender cómo es el funcionamiento. Entonces ahí hay material para que lo revises. Francisco Hernán Niño. Presente, profe. Listo, ¿cómo le fue, Francisco? Bien, profe, pues un poco confundido, pero bueno, es cuestión de práctica, ya me toca revisar una y otra vez la clase para entender mucho mejor. O de pronto también revisando el libro. En el libro ahí le explican todo. Correcto, muchas gracias, Hay gente profe. que le gusta también con los libros. William Noscue. Pablo Emilio Ortega. Y Dania Yasmín. Presente, profe. Bueno, ¿cómo viste eso, Irania? Bien, profe, lo que, o sea, a mí se me facilita en el Tinkercad, pero así haciéndolo ahora como en la Protoboard, no sé por qué. Listo, entonces esta es la oportunidad para practicar la protoboard. ¿Estás estudiando algo de esto con la electrónica digital? ¿Me hablaste de las compuertas de la 555? No, lo que pasa es que tenemos que armar un circuito con un mono estable, se llama. Sí. Y entonces me está fallando para lo del giro del motor. Sí. Entonces por eso le preguntaba que si se podía descargar como otra aplicación para mirar ese ejercicio así. Ah, ok, listo. Pues más adelante vamos a mirar cómo funcionan esas compuertas. Por ahora, pues concentrémonos en lo más básico, ¿listo? Ah, listo, profe. Oscar Riveros. Profe, William nos fue presente. ¿Cómo le fue con esto, William? Bien, profe, pues en la parte teórica, bien, o sea, el cuadro, en la parte ya la interpretación fue lo que me quedé un poquito confundida, pero pues como dicen los compañeros, volver a ver el video y más el ejercicio que usted nos dejó, pues practicar. Listo, bien. Ricardo Arturo Tarapuez. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo le fue con esto, Ricardo? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos aprendiendo un poquito con los compañeros y seguir practicando. Listo, esa es la idea. Gracias.
Neider Toba, Gracias. Ronald Jesse Vivas. Presente, profe, Neider todo. ¿Cómo le fue con esto, Neider? Bien, profe, ahí pues toca practicar un poquito, que hay cositas en las que fallo, pero sí entendí un poquito más que la clase anterior. Listo, bien. Ronald Jesse Vivas. Alfonso Cerda. Bueno, profesor, no, yo la primera hora de clase que tenía problemas con el internet, me tocó ver el celular perdido por eso, porque en el celular ver esta vaina es complicadísimo y que necesita repetir la clase. Y lo que los compañeros compartieron en el WhatsApp de las clases pasadas, no me abrió de mi celular. Ellos me enviaron 2 archivos de la clase pasada y no me abrió en el celular lo que mandaron los compañeros al WhatsApp. Ese video que nos compartió Raúl, yo ya lo subí a YouTube. Yo lo edité y lo subí a YouTube. Y en la clase Y pasada, la descripción del curso está el video, sí, el link, perdón, del canal de sí, YouTube. señor. Y en la clase pasada, cuando estaba llamando a lista, hasta que habló con un compañero algo de que cierta cosa que se veía en electricidad industrial, ahí se me fue el sonido y yo no pude contestar a lista. Listo, ahí ya le pongo la asistencia. Bueno, gracias. Listo, entonces nos vemos el miércoles. Gracias a todos por la participación. Y feliz Muchas descanso. gracias, feliz noche. Listo, Alexander, igualmente. Raúl, porfa, me comparte, ya que le prometo que esta es la última vez que lo pongo en esas. Ah, tranquilo, profe, no, hágale, que para eso estamos. Con gusto. Mañana a primera hora le comparto. Buena noche para todos y muchas gracias. Listo, gracias, Raúl. Profe, Señor. profe, quería preguntarle a usted, yo tengo un problemita que no me ha dejado ingresar a la plataforma del SENA me sale que usuario bloqueado, creo que. ¿Del Sena Sofía? Sí, sí, claro. Ahí sí no sabría qué contestarle, Henry. Ahorita miro a ver en qué estado. O sea, voy a mirar con su cédula. A ver qué pasa. Ok, profe, le agradezco ahí lo que me pueda colaborar. Listo. Listo, voy a mirar a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles. Feliz noche para todos. Gracias, profesor, igual. Listo, que descansen.